Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 21 de febrero, pues estamos reuniéndonos aquí en este culto de celebración, en donde alabamos y adoramos a nuestro Dios. Pues realmente para nosotros es algo maravilloso seguir pues sirviendo a nuestro Dios. Vamos a continuar en esta mañana con el sermón del monte. Vamos a entrar al último capítulo, porque todos sabemos, ¿no? El sermón del monte está compuesto por el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Pues ya estamos en el último capítulo hoy, iniciando, pues, y el tema de esta mañana le hemos titulado Dejemos de criticar. Así que vamos a orar dando gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias Señor por este culto de celebración, en donde permites que podamos estar adorándote, exaltándote, glorificándote, Señor. Señor, aún lo hacemos de una manera virtual, pero tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Señor, queremos servirte, queremos dar a conocer tu palabra. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, oramos porque en cada hogar, en cada familia, en todas las personas que estén escuchando este mensaje, pues que tu Santo Espíritu comience a trabajar en ellos, Señor, que puedas disipar toda preocupación en sus vidas, Señor, que todo momento en que puedan ser distraídos, Señor, sean pues controlados por poder de tu Santo Espíritu y que pues fijemos nuestra atención en la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Señor, pues habla a nuestro más profundo de nuestro corazón, que esta palabra, como siempre oramos, Señor, que eche raíces en nuestro corazón y que también nos lleve pues a cambios de actitud en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, como dijimos, vamos a seguir pues con la exposición del Sermón del Monte y entramos en el capítulo 7. Vamos a ver los primeros 6 versículos en esta mañana. Hemos titulado el mensaje pues de hoy, Dejemos de criticar. Vamos a leer estos 6 primeros versículos del capítulo 7 de Mateo. Y las Escrituras nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Pues bien, vamos a tocar el tema sobre el problema de criticar a otros, ¿no? Hay un principio que se establece aquí iniciando este versículo y es no critiquemos. Ese es el principio. Jesús sigue pues el hilo común de su enseñanza de todo este sermón del monte, porque primero establece el mandamiento y luego las razones que lo motivan. El principio, pues, o el mandamiento que establece es no juzguéis. Este verbo, juzgar, tiene pues distintos matices en toda la iglesia, dependiendo, perdón, en toda la Biblia, dependiendo pues del contexto. Y pues cuando uno lee la Biblia y se encuentra con esta palabra, no juzguéis, pues alude al discernimiento o a las evaluaciones normales, conforme lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, o también a litigios legales, conforme lo podemos ver también en el libro de Mateo, o a concesión de recompensas, también en el capítulo 19 de Mateo, o al pronunciamiento de sentencias, que esto está en el capítulo 7 de Juan, o a la absoluta determinación del destino de una persona, que eso está en el capítulo 22 de Mateo.
Pues bien, en el contexto en el que se ha dicho este mandamiento, pues no juzguéis, hace alusión pues al espíritu crítico o de censura de los demás. La palabra castellana, crítico, tiene la misma raíz que la del verbo juzgar. El afán, pues, de juzgar a los demás es la expresión, pues, del orgullo personal de quien juzga. Cuando alguien, pues, coloca sus propias normas en lugar de las de Dios, se erige, pues, en juez de quienes no están conformándose a ellas. Y esto da lugar, pues, a la conducta infame del hipócrita, que estando, pues, el sucio delante de Dios, se atreve, pues, a juzgar a otros por su forma de vida. Él se ve santo y a los demás los ve impíos. Un ejemplo de ello, pues, vemos en los fariseos, que ellos juzgaban a los fariseos, perdón, a los publicanos. Los fariseos juzgaban a los publicanos, pues ellos se creían santos, ¿no? Y juzgaban por las actitudes que hacían los publicanos. Los que tienen hoy pues la misma actitud que de los fariseos, pronto van a llegar a separar a quienes no son como ellos, ni piensan como ellos. Es decir, pues existe un distanciamiento de quienes no siguen sus esquemas o sus formas. En otras palabras, van a generar división, ¿no? Dentro de la iglesia. Esto ocurrió pues también en los tiempos de Jesús, perdón, en los tiempos de Isaías, cuando la impiedad de los líderes religiosos se manifestaba pues en grado sumo y el pecado del pueblo pues era evidente. Y había incluso quienes se atrevían a decir a los otros, mira, estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y eso lo dice Isaías en el capítulo 65, el verso 5. Pues bien, entonces entendamos bien lo que Jesús nos está indicando en este mandamiento, no juzguéis. Y es que Jesús con este mandamiento está prohibiendo emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que motivan las acciones de otros, ya que solo Dios conoce la intimidad del corazón. Te vuelvo a repetir porque es importante que lo tengas claro. Jesús, con este mandamiento, pues, está prohibiendo emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que motivan las acciones de otros, ya que solo Dios conoce la intimidad del corazón. Muchos, pues, miran, ven y juzgan, pero van más allá de la acción, van allá y comienzan a jugar la intencionalidad, como si conocieran el corazón de las personas. El creyente debe tomar una decisión en su vida. ¿Y cuál es esa decisión? Dejar de juzgar a los otros, cumpliendo pues así el mandamiento de Jesús. En Romanos 14:13 nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos con los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora bien, entendamos una cosa importante. Este mandamiento de no juzgar prohíbe toda clase de juicios. ¿Será así? ¿No? Porque podemos interpretarlo así, e incluso hay muchas malas enseñanzas al respecto. Este mandamiento de no juzgar no impide distinguir entre el bien y el mal. No impide tampoco denunciar el pecado y condenar el mal. ¿Por qué? Porque si fuese así, dejaríamos pues el ejercicio de la justicia secular, o sea, de lo que pueda pasar en la iglesia, esa justicia que podemos administrarla, nosotros la tendríamos que dejarla en asuntos para que sea ventilada en el mundo.
Si fuese así, si esta norma impidiera pues denunciar el pecado, el creyente tampoco podría juzgar el mal cometido en la sociedad y condenarlo. Una muy buena ilustración que permite pues entender lo que estoy manifestando es lo que pasó en Corinto, donde hubo un caso de incesto, ¿no? Y eso ilustra pues esa verdad. ¿Cuál verdad? Que este que este mandamiento de no juzgar, pues no impide denunciar el pecado y condenar el mal. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Corinto hubo un caso de incesto, ¿no? En donde Pablo convoca a toda la congregación para juzgar aquella conducta y establecer la disciplina necesaria. Todo eso lo podemos leer en la epístola de Primera de Corintios en el capítulo 5, sobre todo los versos 4 y 5. Este mandamiento de no juzgar no impide pues juzgar sobre la doctrina que se escucha en la predicación de la iglesia. Pues tenemos que saber discernir, sabemos que juzgar sobre el mensaje que estamos escuchando. Pablo advertía claramente a los Gálatas que si alguno predicaba otro evangelio diferente al que él predicaba, aunque se tratase de un ángel, deberían juzgar el mensaje y condenarlo como anatema si era diferente al que predicaba Pablo. Y eso lo podemos ver en Gálatas en el capítulo 1, el verso 8. Entonces, este mandamiento de no juzgar, pues no impide que nosotros juzguemos el mensaje que estamos escuchando. El mandamiento también no impedía que los creyentes juzguen sobre asuntos generales de la vida cristiana. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos invitaba a los creyentes a no creer fácilmente cualquier cosa, sino que probemos. Eso nos dice el apóstol Juan, perdón. El apóstol Juan invitaba pues a los creyentes a no creer fácilmente pues cualquier cosa, sino probar, sopesar si es verdad o no. Probar los espíritus, los decía, ¿verdad? El mismo apóstol Juan, que es el discípulo del amor, también nos exhortaba pues a no recibir en casa ni dar la bienvenida a los que traigan una doctrina, a los que no traigan una doctrina verdadera de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está en 2 de Juan, en el verso 10. Entonces, Jesús prohíbe con este mandamiento no juzgar a emitir juicio sobre las motivaciones, no sobre las acciones. Y la razón, ¿por qué? Pues porque el hombre ve los hechos de las otras personas a la vista de ellos y juzgan las intenciones que los motivan, con lo que pretenden también conocer el corazón que generó esas acciones. Para que podamos entenderlo bien. Un caso sucedió en una iglesia. En una iglesia, pues, predicaban la sana doctrina en todo momento, pues todos los pastores que estaban a cargo de la iglesia. Hasta que en algún momento, pues, invitaron a un pastor para que enseñara hebreo. Estaba enseñando hebreo y terminó pues esas clases de hebreo enseñando danza hebrea. Y en ese momento pues que enseñaron danza, sus significados y muchas cosas que implicaba la danza, terminó pues en un momento en donde comenzaron a danzar música hebrea. Y se filmó y lo colocaron en el Facebook. Y una de las personas que anteriormente pues congregaba pues escribió y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están bailando dentro de la iglesia? ¿No? O sea, realmente emitió juicio con la iglesia. Y el pastor le escribió y le dijo, sabes, tú nos conoces muy bien, sabes lo que predicamos, sabes cómo actuamos. Lo que pasa es que ha habido una enseñanza de hebreo y también pues ha terminado con una enseñanza de la danza hebrea
y pues se puso la música y realmente estaba enseñando lo que era la danza hebrea. Eh, Creo que tú nos conoces y sabes cómo predicamos y que no permitiríamos. Y es más, le escribió el pastor y le dijo, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé quién te dio la facultad para podernos juzgar, ¿no? Dios es el único que sabe las intenciones del corazón. Esta persona miró eso y emitió simplemente lo que envió a sus ojos y sacó sus propias conclusiones. Y eso generalmente es lo que pasa. Y eso es lo que está prohibido. Eso es lo que está prohibido por Jesús, en donde imitas juicio sobre las motivaciones, no sobre las acciones. Los versículos que más adelante Jesús cita también lo confirma, donde dice Mateo 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que Jesús está diciendo a la gente es, no seas crítico, no seas criticón. Eso es lo que nos está diciendo. Pablo enseña pues que al juzgar a un hermano es ponerse en el lugar del Señor, que Él es el juez único, olvidándose que también el que juzga tendrá que compadecer a Él para ser juzgado. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en Romanos capítulo 14, versos del 10 al 12. Y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, esto no impide que el creyente juzgue pues hechos visibles a la luz de la palabra y que la iglesia ejerza pues oportuna disciplina para la limpieza espiritual de la congregación. Entonces, de esa manera, lo que debe juzgarse y debe disciplinarse, ¿qué son? Entonces, los pecados de inmoralidad, las prácticas pecaminosas, las vidas desordenadas, los líderes en la iglesia que son reprendidos y persisten en el pecado, también los que causan división en la congregación y quienes enseñan pues doctrinas erróneas. Entonces, el hecho de que nos diga que no juzguemos no significa que podamos contemplar todo esto. Debemos juzgar y también disciplinar aquellos pecados inmorales, las prácticas pecaminosas, las vidas desordenadas, aquellos líderes que persisten en pecar habiéndoles llamado la atención, los que causan divisiones en la congregación y también a quienes enseñan doctrinas erróneas. El Señor dice, no juzgáis, y también dice, ¿por qué? Y dice, en primer lugar, porque el critica será juzgado. La razón por la que el creyente no debe criticar, no debe juzgar, es que también va a ser juzgado. Dios, mi querido hermano, es el juez supremo del universo. El Padre le ha entregado todo a las manos de su Hijo, quien él se constituye pues el juez universal y único. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Cuando un creyente pues juzga, critica las intenciones de otros, está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. El crítico, mi querido hermano, juzga sin amor y sin misericordia, situándose con ello pues en abierta oposición a Dios, quien es gracia y misericordia infinita. Quiere decir
que el que critica y juzga actúa de modo contrario pues al carácter y a la actuación de Dios. En Lucas 6, 36, 37 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Todo creyente tiene que evitar lo que es falso en su relación con su prójimo, como Dios lo estableció en la ley. En Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces, el creyente no solo tiene que evitar todo lo que es falso de su prójimo, sino también debe decir lo necesario. Cuando nosotros propalamos las falsas, las falsas palabras, las falsas acusaciones, nos convertimos en la práctica, pues, en chismosos. En chismosos. Cuando tú propagas, pues, aquellas falsas acusaciones o falsas acusaciones de tus hermanos, entonces esa práctica te convierte en un chismoso. En Proverbios 11:13 dice, el que ande en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, el que juzga o critica a su hermano, emite juicio contra él y divulga todo lo que le parece que es incorrecto, con el deseo de exponer ante todos lo malo que supuestamente motiva sus acciones. Y quien hace eso contraviene pues la manifestación del amor, porque en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Juzgar, criticar a un hermano en cuanto a sus intenciones es un grave pecado, mi querido hermano, que debe evitarse. Jesús no estableció una opción que diga, bueno, si quieres lo haces y si quieres no. Establece un mandamiento concreto y dice, no juzgues, no critiques. Desobedecer es mucho más que un desprecio hasta a esa enseñanza. Es quebrantar un mandamiento que Cristo lo estableció. No juzgues, no critiques. Quien juzga, pues, las intenciones de un hermano se constituye, pues, en fiscal acusador y juez y emite sentencia contra él. Y esto es la manifestación del orgullo arrogante de sentirse superior. Por tanto, pues, se siente capaz de juzgar. Pero el Señor también indica una característica importante, que el que critica será juzgado en reciprocidad al juicio. Jesús enseñó la reciprocidad en cuanto al juicio cuando dijo, con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis os medirán. Algunos tal vez piensan que los que critican ligeramente no tendrán consecuencias en sus vidas, pero la proyección de sus palabras debe alcanzarse, pues, a la luz del futuro juicio en la que todos vamos a compadecer. Cada creyente en el tiempo de la iglesia será examinado en un futuro ante el tribunal de Cristo. Y este juicio, de todas maneras, mi querido hermano, va a ser inevitable. Perdón. El que juzga a otro queda sin excusa a causa de su propia condición. El hecho, pues, en sí de haber juzgado ya es suficiente para acusarle de incumplir un mandamiento debidamente establecido, que no juzguemos los unos con los otros. El que critica será juzgado precisamente
por el asunto que critica. Mira, sea lo que fuere lo que critica, por eso mismo será condenado. Su condenación será de parte de Dios mismo, no simplemente de otra persona. Y esto que acabo de manifestar, pues debe impulsarnos a cuidar, a amar y a vivir una vida de compasión. El que critica será juzgado por una sola ley, la ley de las pesas iguales. Ahora, esta ley se puede expresar de diferentes maneras para que lo entiendas. O sea, por ejemplo, puede ser el juicio, la ley del juicio similar, la ley de los pesos iguales, la ley de las medidas iguales, la ley de las proporciones iguales, la ley de la retribución, la ley del talión, la ley de la acción recíproca o la ley del mismo pecado. Para que lo podamos entender, vamos a ver lo que pasó o vamos a ver el caso de David. David cometió un pecado, lo cierto, ¿verdad? En donde él fue confrontado por el profeta Natán. Cuando el profeta Natán se le acerca y le relata la historia, le dice que había un hombre rico que tenía pues muchas corderas, ¿no? Y viene alguien a visitarlo y pues va y se brinca, pasa la brecha, el aprisco y se mete a su vecino que era pobre y él nomás tenía una corderita. Y le robó esa corderita y la mató y la sirvió para su invitado. La ira de David cuando escucha pues ese relato del profeta Natán, pues se encendió de tal manera que él juzgó a aquel hombre, ¿no? Y le dijo, ese hombre es digno de muerte. Se fue mucho más allá de la ley. Pero después, sujetándose a lo establecido por la ley, dio una sentencia adecuada y dijo, bueno, ese hombre tiene que pagar 4 veces el valor de la cordera. ¿Por qué? Porque la ley establecía que el ladrón tenía que pagar 4 veces el valor de lo robado. David, mi querido hermano, juzgó más allá del hecho en sí. Juzgó la intención de otro. Y aquel juicio que él emitió se convirtió contra él. El profeta le dijo, tú eres ese hombre. Él había juzgado y fue juzgado. ¿De qué fue juzgado? Él, pues, cometió adulterio, se metió con la mujer de su prójimo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que después su hijo se acostó con todas sus concubinas. Lo que él hizo en secreto, Dios lo hizo en público. El mismo pecado. Quitó la vida lo había dispuesto ponerlo en la batalla, en la primera línea, a su esposo Urias, para que lo mataran, y por tanto él murió. Murió también el hijo engendrado. Provocó el derramamiento de sangre de la esposa de Betsabé, pues hubo derramamiento de sangre en toda su casa, pues sus hijos pues se mataban unos con otros. Él había juzgado y también fue juzgado. El que critica será juzgado en reciprocidad al juicio. Recuerda eso, mi querido hermano. El que critica también, enseña Jesús, que no se examina a sí mismo. El Señor utiliza pues una parábola para ilustrar lo que se estaba enseñando. Quería que todos tuviesen claro que el problema de emitir juicio condenatorio contra otro, que lo tengan muy claro. ¿Qué pasaba con eso? La parábola quería pues poner en evidencia la inconsistencia personal de quien juzga las intenciones de su hermano, reparando en sus fallas, pero olvidándose de sus fallas personales que también él tiene. El Señor resalta que unos miran la paja,
o esa pequeña partícula que está que entra a los ojos y que causa molestar e irritación. Pero ellos miran eso, pero no miran su propia viga. ¿Qué pasaba? Que ellos pues se consideraban perfectos. Pero el que se considera perfecto siempre está atento pues atento para ver las pequeñas fallas de los demás para poderlas censurar. Todo hombre, mi querido hermano, es pecador. Y aún el más perfecto de los creyentes comete alguna falta. Ahora, por otro lado, no hay pecados mortales ni tampoco hay pecados veniales. Todo pecado es transgresión y todo pecado es ofensa contra Dios. Pero hay ofensas de mayor y otras de menor dimensión, ¿verdad? Ahora bien, entonces Jesús contrasta la pequeñez de la paja contra la grandiosidad de una viga. Y es que continuamente, con frecuencia, seguimos mirando las fallas de otros. Seguimos, pues, pasando chismes, criticando y gozándonos, como siempre, pues, de las malas noticias. Y eso revela que nosotros tenemos un tronco en nuestros ojos. Somos ciegos ante la verdad de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros también fracasamos y con frecuencia, mi querido hermano. El que critica, pues no se examina a sí mismo. Y el que critica también se engaña a sí mismo. Porque de la arrogancia se va a la impotencia. El que no es capaz de ver su propio defecto grave se atreve a denunciar el de menor importancia en su semejante y dice, deja que saque la paja de tu ojo. El que se esconde detrás de una viga no tiene visión, pues, alguna para extraer la pequeña paja que está en el ojo de su semejante. Es como un oculista. Si el oculista está ciego, mi querido hermano, ¿cómo podrá sacar un cuerpo extraño que está pues incrustado en el ojo de su paciente? No podría, ¿verdad? Es exactamente eso es lo que pasa. La osadía pues del orgullo da paso generalmente pues a la osadía del necio. Es habitual, muy habitual, que un engreído pues trate de descubrir primero los pecados ajenos, negándose a reconocer sus propios pecados. Y el siguiente paso para este tipo de personas es intentar corregir las faltas de otros, dejando pues de apreciar las que son suyas, que son mayores y obviamente son las que necesitan mayor corrección o urgencia en su corrección. El que critica, por otro lado, también es hipócrita. También eso es lo que nos muestra el Señor en todo este pasaje. Y es que la conclusión de la enseñanza, en la conclusión de la enseñanza se establece pues una severa reprensión. El legalista, mi querido hermano, siempre está dispuesto a qué? A condenar, pero es incapaz de dar un paso para restaurar. El creyente genuino, la persona que es comprometida con Dios, se mide no por la capacidad de condenar, sino por la capacidad de restaurar. Y así lo declaró el apóstol Pablo. En Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Ahora bien, el Señor los llama hipócritas
¿Y por qué el Señor llamó hipócritas a estas personas que incurrían pues en esta acción de juzgar? ¿Por qué? Porque merecen ese calificativo de hipócritas quienes sienten interés por denunciar el pecado ajeno, pero se rehúsan a reconocer su propio pecado. Nadie puede decir que no tiene pecado, ni nadie debe decir que no comete pecado. Y el apóstol Juan hace esa advertencia en primera de Juan, el verso 8 y el verso 10. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo. El verso 8 nos dice, en primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ningún hombre, mi querido hermano, está exento de pecado. Solo Jesús, el mediador, no tuvo pecado. Juan se refiere, pues, a negar el principio del pecado que está en todo hombre. Ese pecado inductor a malas obras que está en toda persona, sea esta regenerada o no. Considerarse, pues entonces, sin pecado es engañarse a uno mismo. El corazón del hombre puede engañarse de un falso razonamiento. Los gnósticos, por ejemplo, ellos pensaban que el alma estaba libre de pecado y por tanto, pues el cuerpo se podía hacer cualquier cosa con el cuerpo. Ese era un pensamiento equivocado. Ellos tenían un falso razonamiento. Las escrituras, mi querido hermano, nos hablan de la universalidad del pecado. Un proceso grave es negar el pecado, pero otro, peor aún, es engañarse uno mismo en relación con el pecado. Los hipócritas condenan a otros de impiedad, pero ellos son los más impíos. La hipocresía es una de las peores manifestaciones de la mentira, porque cubriéndose con una capa de espiritualidad oculta bajo ella pues el veneno del engaño. Y este era el estilo de los fariseos. Condenaban pues a otros acusándolos de pecadores, cuando ellos estaban llenos de pobredumbre. Y eso también hoy ocurre dentro de la iglesia. Ninguna crítica es justa, pero la crítica destructiva, la que acusa a otros de pecado, la que condena a quien es inocente, es altamente pecaminosa. El legalista ve la ley como la vara de la reprensión y el castigo, no para el pecado de otros, pero es incapaz de ver la gracia para orar por el pecador en intercesión y entender que si él no ha llegado a una situación semejante, no es por la fuerza espiritual, sino por el sostén de la gracia. Buscar pecados ajenos es una de las peores manifestaciones del amor, mi querido hermano. Aquel que dice que ama a Dios, pero es incapaz de amar a sus hermanos sin condiciones, es mentiroso, es hipócrita. Veamos las aplicaciones de esta enseñanza hasta este momento. Entonces, criticar a otros es una acción no solamente incorrecta, sino que también es arrogante y pecaminosa. Por otro lado, todo creyente camina bajo la atenta mirada de nuestro Padre Celestial. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y juzgar antes de tiempo
es contrario a la voluntad de Dios y también a la ética cristiana. Juzgar al hermano y emitir sentencias sobre sus intenciones conduce al pecado de murmuración. Ahora, por otro lado, también no juzgar al hermano no significa, pues, transigir con el pecado. La Biblia enseña, pues, a discernir el pecado a la luz de la palabra. La disciplina bíblica sobre el pecado debe ser aplicado para la limpieza de la iglesia y para testimonio al mundo, con el propósito, pues, de preservarla como un templo santo para Dios, conforme lo dice en Efesios, en el capítulo 2, verso 21. No juzgar al hermano tampoco, pues, implica transigir con errores doctrinales, porque si está equivocado también hay que hacerle notar. El apóstol Pablo nos exhorta, pues, a disciplinar a quien causa problemas dentro de la congregación. Y esa disciplina alcanza a todo desobediente a la Escritura. Por último, también el Señor nos enseña que el que critica no merece el Evangelio. La prohibición de juzgar no significa, pues, excusar el pecado y mantenerse en la misma relación con quienes abiertamente son contrarios a la verdad del Evangelio. Jesús, en primer lugar, pues, en esta enseñanza, para que quede muy claro, describe o hace alusión a los perros y a los cerdos. En primer lugar, describe a los perros y entonces entendamos cuál es el mensaje que quiere transmitir ahí. Había una diferencia muy notable entre los perros, ¿no?, de los tiempos de Cristo a los de ahora. El calificativo de perro, era dado, pues, al asilvestrado que vivía en las calles. Él no tenía dueño y se alimentaba de lo que encontraba. Eran animales que podían causar daño a otras personas. Esos perros andaban en la calle y se alimentaban de los perros, de otro perro muerto o de repente personas muertas. Se alimentaban de lo que podían. Eran animales que eran considerados inmundos. La Biblia, para ilustrar la vida corrupta del hombre, usa al perro. Por ejemplo, dice que el hombre, pues cuya vida es corrupta, vuelve al vómito, igual que el perro. Y eso lo dice en Proverbios 26:11. También la Biblia lo describe como perros, no a los enemigos del creyente. Esto lo podemos ver en el Salmo 59:6. Al perro, como a los codiciosos, los ilustra también como perros en Isaías 56:11. Y por último también ser comido por perros era señal de que había caído en maldición. Entonces entendamos la profundidad de esta ilustración que pone Jesús indicando de que, pues, los quienes que no demos, pues, las perlas a los perros ni a los chanchos, ¿verdad? Entonces, el segundo lugar describe, pues, a los cerdos. Y el cerdo también era considerado, pues, un animal inmundo. Para los israelitas, pues era un acto abominable comer carne de cerdo. En la parábola del hijo pródigo destaca la miseria por el hecho de dedicarse, pues, a criar cerdos y desear la comida de ellos. O sea, más bajo no podía caer el hombre. Por eso es que lo describe así. Y eso está en Lucas, en el capítulo 15. Entonces, Jesús utilizó estos dos animales, el perro y el cerdo, como también aparecen juntos en un texto de la profecía para enfatizar la corrupción moral bajo aspectos religiosos. En Isaías 66:3
nos dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Entonces el profeta Isaías está resaltando pues que ellos hacían sus actividades, los sacerdotes hacían sus actividades religiosas, pero todas esas actividades religiosas, pues como no estaban contando con un corazón consagrado al Señor, pues los invita a reflexionar y dice que el que sacrifica una oveja es como si degollase un perro. Y aquel que hace una ofrenda es como si derramara la sangre de un chancho, o sea, los estaba invitando al cambio. Las dos figuras, pues, representan a quienes se gozan viviendo en el pecado y en la inmundicia y son rebeldes a las demandas de Dios y a la aceptación de su palabra. Pedro deja escrito en su segunda epístola la denuncia, pues, contra los falsos maestros y los apóstatas. En segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, el Señor está definiendo con la parábola del perro y del cerdo a las personas que rechazan a Dios, resisten sus mensajeros y son intransigentes con la verdad. A estas personas no se les debe entregar lo santo y las perlas. En el contexto del Sermón del Monte simbolizan la verdad y la ética del reino, el Evangelio. Son personas que llevan mucho tiempo, pues, en sendas de pecadores, que se burlan del mensaje del reino y de su ética, que se resisten, ¿no?, a todo tipo de corrección y de reprensión, desafían la disciplina de Dios y se ríen de ella, se mofan del pecado, no desean apartarse del mal, son necios que se niegan a obedecer y a someterse a Dios. La enseñanza general contenida en estos versículos es que nos transmite y nos dice, hay un límite en el trato de estas personas que son intransigentes y se resisten a la verdad de la palabra y no debemos sobrepasarnos. Esa es la enseñanza. Y entonces la enseñanza de Jesús tiene, como quien dice, una doble vertiente. En primer lugar, nos dice, no se pierda el tiempo con aquellos que se resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque el riesgo de persistir con ellos, que se niegan a entender, pues, y que se niegan a entender, que se niegan a entender la verdad, es una ofensa que hacen a las cosas santas y al despreciarlas acumularán mayor juicio para ellos. En segundo lugar, tiene que ver con las acciones que estos persistentes necios promoverán en contra de quienes quieran instruirlos en la verdad. Entonces, no solamente pues se niegan a entender la verdad, sino que procuran hacer daño al mensajero para que no pueda llevar esa verdad. Por eso les dice muy claramente el Señor, pues no demos perlas a los perros ni a los cerdos. Y explícalos las razones, porque en primer lugar, pues ellos los van a despreciar y despreciándolas, les van a causar mayor juicio. Y en segundo lugar, pues que las actitudes que estos impenitentes pues tienen en contra de aquellos que les llevan el Evangelio. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza para la iglesia? Porque esta enseñanza aplica a la iglesia, alcanza también a la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay quienes asisten y son intransigentes y se oponen
pues a recibir la enseñanza de cualquier cosa que no concuerde pues con su forma de ver las cosas. Y la intransigencia, que es un delito, es un delito espiritual, divide pues a las iglesias, ya que arrastra al mal a quienes no tienen consistencia espiritual, aquellos que aún están inmaduros, ¿no? Bíblicamente, y no pueden oponerse. Muchos grandes maestros, mi querido hermano, se han visto despreciados, desprestigiados y atacados por estos intransigentes, arrogantes, infatuados, que se resisten a la verdad porque desean mantener al pueblo de Dios en esclavitud, sirviendo a otros intereses. ¿Qué hay que hacer con estos intransigentes? Pues el Señor Jesús nos lo dice muy claro, hay que desecharlos porque se han corrompido. Y eso evitará que se sigan mofándose pues de la verdad de Dios y a la vez evitará que procure pues inhabilitar a los ministros honestos del Evangelio, ya que ellos se han convertido pues en aliados de Satanás y van en contra de aquellos que predican el verdadero Evangelio. Tengamos en cuenta esto. Pues bien, finalizando esto, recordemos pues, no debemos juzgar, no debemos criticar, mi querido hermano. En esta porción de las Escrituras Jesús nos habla muy claramente, porque no debemos criticar, juzgar, porque el que critica va a ser juzgado. Y no solamente va a ser juzgado, sino que también el, el modo que será tratado es en reciprocidad al juicio que él ha emitido. Y el que también critica nos examina a uno mismo. Y es más, también se engaña a sí mismo. Y por otro lado, pues también el que critica, el que juzga, es un hipócrita. Y aquellos que se comportan así no merecen el Evangelio. Vamos a orar, mi querido hermano. Pongamos por obra lo que hemos aprendido. No juzguemos, no critiquemos. Errores podemos cometer todos. No pienses que tienes una vida muy justa y que estás en mejor situación que la de tu hermano, porque eso es orgullo y en eso te convierte en juez. Y al convertirte en juez, estás usurpando la posición del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, qué difícil es entender y poner por práctica esta porción de las Escrituras del no juzgar, en donde pues también muchas enseñanzas han tergiversado lo que es el juzgar. Señor, tú pues lo que nos estás indicando aquí muy claramente es que no debemos juzgar la intencionalidad, no debemos ir a juzgar la intención, porque el único que conoce la intención y el corazón de los hombres eres tú, Señor. Debemos de estar atentos también para poder discernir en cada momento sobre los mensajes que escuchamos. Debemos de estar atentos también, Señor, para ver, examinar también y pues denunciar cualquier tipo de pecado que esté afectando a la iglesia. Señor, pues también de estar atentos cuando de repente algún líder de la iglesia pues está en pecado y pues quiere persistir en su situación de liderazgo. Padre, danos la capacidad
de poder actuar, de poder vivir lo que hemos aprendido. Danos ese discernimiento y solamente, Señor, podemos alcanzarlo teniendo esa comunión contigo y sobre todo apoyándonos en tu gracia, Señor. Debemos entender que si quizás no caímos tan bajo como nuestros hermanos, no es porque tengamos una fuerza espiritual, sino porque tu gracia nos sostiene. Ayúdanos, Señor, que podamos entender esa gracia, esa bondad y esa misericordia, y que la podamos trasladar también a nuestros prójimos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, gracias por escuchar este mensaje y recuérdalo, siempre pongámoslos por obra. Pues bien, estamos ya en la última, vamos a dar inicio a la última semana del mes de febrero, así que en estas 2 semanas, pues también vamos a tratar de poder llevar ayuda a los necesitados. Siempre, pues es nuestro corazón realmente llegar a atender. Hay muchas personas que con esta cuarentena pues se han visto afectadas y creo que el mejor modo de poder llegar es a través de las ollas comunes. Así que pues nuevamente estamos empezando a recolectar pues víveres que puedan traer a la iglesia para poder canalizarlo. Ya hay 4 ollas comunes que continuamente les llevamos y pensamos que podríamos seguir haciéndolo. Así que tocamos el corazón de ustedes y pueden hacernos llegar sus donativos para poder alcanzar a las zonas o a las personas más necesitadas. Que Dios los bendiga, hermanos.